Hola, 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 hola. Hola, Buenas tardes, buenas noches. hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. A todos, bienvenidos a la sesión, la esperada sesión de Tolkien. Primer, hola, este, primer libro de El Señor de los Anillos. Ya dimos un mes y medio, más o menos, un mes, algo así. Es la primera lectura de Tolkien del año también. Y no, no, sí, sí, sí. Em, no, porque en enero leímos también otro, ¿verdad? Leímos Los hijos de Húrin. Creo que sí. Bueno, bienvenidos. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Chicos, gracias por destinar tiempo a venir aquí a platicar un poquito. Y pues vamos a ver qué tal, qué nos pareció el libro y qué encontramos. Para algunos, como siempre, pues decimos, fue relectura, para otros pudo haber sido la primera vez. Entonces, pues vamos a ver qué tal nos fue con esto. Chicos, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver quiénes estamos. Minor César acaba de ingresar, Nadia, Pablo. Ok, Hola, muy bien, buenas gracias noches. por estar aquí. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Nadia, César, bienvenidos. Bueno, vamos a ver, vamos a comenzar. Gracias, gracias nuevamente por estar aquí. Buenas noches, César. Bien, vamos a comenzar. Yo quiero, pues, lo de siempre. Vamos a decir si es relectura, si es primera vez. Y en esta primera ronda, pues, a ver qué tal, qué nos pareció en general, qué nos pareció la obra, lo que nos haya gustado, lo que no. Y ya en intervenciones posteriores, pues vamos a ir platicando, ¿no? Así particularidades que yo creo que da para mucho, como siempre. Yo quisiera tener una mejor memoria, pero pues con lo poco que vaya recordando o lo que recuerde, pues vamos a trabajar, ¿no? Vamos a platicarlo. Eh, entonces, en mi caso es una relectura. Yo creo que es completa, es la segunda vez que leo este libro. La primera vez lo leí hasta la mitad y fue en físico. En esta ocasión en la segunda fue una parte en el lector y otra, lo terminé prácticamente con audiolibro. Y en esta fue prácticamente todo audiolibro, por cuestión de tiempo y pues no sé si les pasa, pero por más que intenté, o por más que intento quedarme así un buen rato leyendo en físico o en el lector, la verdad es que no me da. Siempre me quedo dormido. No sé si es cuestión de la edad o qué pase, pero siempre me quedo dormido. O sea, definitivamente no puedo. Para mí ha sido lo mejor los audios. Y esta vez fue así, fue con audios. He tenido un poquito más de tiempo para eso. Y todo bien, realmente todo bien. Algo que he notado con los audiolibros es que en ocasiones sí se me van algunos detalles. Ese es el tema, que se me van detalles y a veces tengo que estarlo regresando. Algo como que pasaría igual cuando estamos leyendo, hay veces que decimos, pero a ver, esa parte no la entendí y nos regresamos. Ese es un vicio, la verdad, es un mal vicio que tenemos, que nos pasa porque pues realmente no estás concentrado, ¿no? A lo que debes. Entonces, en esta ocasión me pasó, tuve que regresarme varias veces, pero bueno, en general, la obra, como siempre, es un deleite estar leyendo. Eh, en general, me gusta mucho la obra. Hay muchas aventuras, muchas situaciones, hay partes así como que muy específicas que me gustan más que otras, otras que sí las siento así como más pesadas, etcétera, pero en general es una gozada leer estos libros de El Señor de los Anillos. Para mí es súper, súper, es muy entretenido, es muy interesante y también a los que venimos prácticamente de las películas, es muy interesante ver la parte real, ¿no? O sea, cuál fue la base y luego identificar así de, pues esto lo movieron así o esto lo cambiaron de esta manera, ahora entiendo, ¿no? Hay muchas partes que
en las que yo dije, ah, mira, ahora entiendo, ¿no? Varias cosas. Entonces, en general, muy bien, una aventura muy, muy agradable. Y pues nada más que agregar por el momento, chicos, y nuevamente gracias por estar aquí. Vamos a comenzar en el orden en el que los veo, ¿de acuerdo? En el orden en el que los veo. Minor es el primero. Entonces, vamos a comenzar contigo, por favor. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Qué onda? sí, perfectamente. Pues a empezar. Yo no había leído el libro todavía. Lo había empezado el año pasado y me había parecido un poco lento al principio, como que tardaba como que en llegar a la acción, ¿no? Yo quería llegar y empezar a ver cuando ya pasaban cosas de espadazos y cosas así, ¿no? De peleas y así. Y pues cosa que pasa ya casi hasta pasando casi la mitad, ¿no? O a la mitad del libro. Y esta vez sí le tuve un poco más de paciencia y me pareció mucho mejor. Como dices, te cambia un poco más la visión conforme a las películas y sí te amplía muchos detalles que no, que dejaron pasar, ¿no? O los adaptaron para darle como ese trato como de guión de película, ¿no? Un buen de detalles. Y pues en general sí me gustó bastante leerlo, ahora sí. Igual me lo eché en audiolibro y como dices, también se me pasaban bastantes detalles y ya tuve que releer algunos capítulos ya después, ya en físico. Y pues sí, más que nada me gustó bastante todo lo que te enriquece conforme a lo que tienes ya de las películas como base. Realmente sí te aporta mucho y pues ya teniendo todo lo de las películas, te imaginas mucho más, con más detalle las cosas y así. Ujú. Sí, sí es cierto. La parte esta de, yo siempre he visto que se contamina mucho cuando ves primero la película y luego lees el libro, se contamina mucho la idea o cómo te puedes tú imaginar los personajes. En este caso, en particular, por lo menos yo he tratado de no hacerlo, de no regresar la imagen los de la película, los personajes, actores. He tratado de que no sea así. Siempre trato de basarme en cómo describen, ¿no? Y muchas veces hasta en dibujos. Ese es un tema interesante que me gustaría que lo tocáramos. Los diferentes ilustradores que han trabajado con la obra, hay algunos que sí dicen, o sea, esto es como que el que más, ¿no? El que más me gustó, o que más se acerca por lo menos a la descripción, así tal cual lo podemos ver, leer, perdón, pero sí, ese es muy interesante. Esta parte está padre, así como lo dices, se enriquece mucho el tener las dos perspectivas, ¿no? De la película y directamente del libro. Entonces, muy bien, muchas gracias, Minor. Vamos a pasar con Nadia. Nadia, ahí en la encuesta nos dijo que no estaba lista, pero que traba el chismecito. Entonces, Nadia, un gusto tenerte por aquí. ¿Cómo te Hola va? Will, buenas noches. Ay, perdónenme si de Buenas pronto noches. me silencio, es que estoy No te bien preocupes. enferma de la tos Ujú. No y te de pronto preocupes, me Nadia. dan mis excesos. Bueno, como decía Minor, ¿no? Es bien interesante cómo se recorta, cómo pues no hay presupuesto para tanto, porque en los libros de Tolkien, mientras no pasa nada, está pasando todo. O sea, y son cosas que dices, no inventes, o sea, como en un periodo de 10 años puede pasar tanto y puede pasar a la vez nada, ¿no? Porque pues Frodo y Sam, su travesía es de muchísimo tiempo. Bueno, ya hablando de las dos torres y del retorno del rey, pero acá, pues igual, o sea, el asunto este de la comarca se desarrolla en un buen de tiempo, pero son así años. Y en las películas te hacen ver como que fueron unos meses nada más. Y pues no, nada que ver.
Entonces, no sé, como que las temporalidades de Tolkien pueden ser bien extrañas, ¿no? Porque en un momento te mete 30 sucesos así de golpe y les digo, y de pronto a cierto episodio o ciertos personajes están by. Y llegas a otro capítulo y esos episodios, sí, esos episodios o esos personajes que estaban en stand-by, ¡pum, pum, 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 pum! Te los mete también así de golpe, ¿no? Toda la temporalidad y los sucesos. Pero pues es algo bien padre. Coincido también, yo comencé con audiolibro, pero no me gustó en audiolibro. Se me hizo soso, se me hizo lento, se me hizo pesado, ¿no? Totalmente. Cosa que ya en el libro escrito, a pesar de que lo leí en el teléfono, se me fue rápido, se me fue bastante rápido. Y les digo, y eso que no lo acabé, la verdad me estoy bien clavada ahorita con el de Doctor Sueño, y ese me quitó gran parte del tiempo. Pero me está gustando, yo creo que sí, lo acabo en unas 2 semanas. Muy Y bien, y ahí se conecta, perdón, sí, es todo, Will. sí, ok, gracias Nadia. Sabes, esta parte, de hecho yo al final ya, no sé, estamos hablando de cuando salen de estar ahí con Galadriel. eh, En esa parte se va bien rápido. O sea, ahí sí, como que no sé qué pasa. Yo me imagino que estaba planeado o algo así para que fuera, pero se va bien rápido esa parte. Ya es lo último, se va muy, muy rápido. Eh, Incluso yo sí utilicé, les decía, el audiolibro y esa parte, incluso ya me estaba pasando al de las dos torres, sin haberme dado cuenta. Ya me estaba pasando al de las dos torres porque, no sé, fluyó muy rápido. Eh, y esta parte sí me llama la atención y lo que mencionas, Nadia, que a ti también te sucedió. Entonces, esa parte está interesante. Y creo que ya después, sí siento que, como creo que mencionaba que el minor, que en unas partes fueron pesadas, eh, al principio, generalmente al principio es así, pero ya después empieza como que a fluir todo bastante bien y muy interesante. Y esta parte sí me llama mucho la atención. Y lo que mencionas, Nadia, me gustaría retomar hace yo creo que un mes, más o menos, encontré una página en, fue en Twitter, me parece, encontré una página, y en esa página tienen como que un calendario, de todos los eventos, desde el inicio, todos los eventos que están sucediendo y los personajes y todo. O sea, es una página así gigantesca. Luego se las voy a pasar para que la tengan. O no sé si ya lo hice, pero en esta parte habla o sea, he visto muchas cosas y he estado también investigando y lo que me sale en el Twitter por ejemplo, lo último que vi en la cronología decía que estaban pasando tres situaciones así como que top fundamentales, al mismo tiempo. El momento en el que Frodo y Sam están en el Monte del Destino, o sea que ya están ahí, en Mordor. El momento en el que está como en la película, ¿no? Que está Aragorn y todos enfrente de las puertas. Y otra batalla que se está dando en el norte al mismo tiempo, si no mal recuerdo, en el norte, o sea, súper, súper lejano, porque en teoría lo que dice ahí, en todo en este libro, se estaban librando batallas en diferentes frentes, porque así fue como lo planeó Sauron, se supone, ¿no? Entonces es interesante lo que dices, Nadia, porque son muchas cosas que están pasando a la vez y nosotros, obviamente, pues no nos damos, no somos tan conscientes, ¿no? Aunque de repente es que dices, no, pues te das cuenta y dices, no, sí coincide, ¿no? Sí coincide la temporalidad y todo. eh, y esa parte está bien interesante. Se los voy a pasar porque me llamó mucho la atención y me empezaron a salir recientemente porque coincide en las fechas en las que estamos. De hecho, em, se supone que me parece que yo creo que aquí la autoridad que nos puede decir
concretamente las fechas, es César, pero creo que coincide, es la fecha del 17 al 19 de marzo, en el que se empezaron a dar estos eventos, los tres que ya les mencioné. Entonces está bien interesante esa parte. Yo creo que se los voy a compartir para que lo puedan ver. Entonces, muchas gracias por tu participación, Nadia. Vamos con Pablo. Ajá. Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Ya. Ya, a ver, este libro, a ver, a mí me está pasando una cosa curiosa con los libros de Tolkien, que yo creo haberlos leído, pero resulta que, bueno, este libro sí lo leí, estoy seguro que lo leí, pero fue totalmente nuevo porque no me acordaba muchas cosas. Seguramente lo leí hace mucho tiempo. Tengo el libro físico. Esta vez lo leí en digital, en un pequeño Kindle que tengo. Entonces fue para mí como una primera lectura y me gustó bastante. Fue muy diferente a cuando lo leí la primera vez. Ya digo, no, o sea, no recuerdo haberlo leído, aunque sí lo leí. Eh, a ver, por eso digo, no recuerdo mucho de eso. Y como alguien ya decía, ¿no? El libro permite conocer mucho más detalles de la historia e incluso ahonda en ciertos momentos en sentimientos, en emociones, en los pensamientos de los personajes. Algo que en las películas, por ejemplo, no se puede, o sea, no se puede notar o no se puede, pues, percibir de manera directa. Bueno, yo el libro que descargué para leer en el Kindle, la primera parte, no sé si en todas las ediciones viene eso, hay una primera parte que habla sobre los hobbits, sobre el mundo de los hobbits. La comarca, que son tres grupos o tres razas, no sé si decir grupos, su mundo, su cultura, sus costumbres, en gran parte, ¿no? Entonces, esa parte a mí me gustó bastante, porque de alguna manera permite conocer que los hobbits son lejanos al mundo, ¿no? Este grupo incluso pasa desapercibido, dice. Ellos tampoco conocen mucho de lo que pasa en el mundo exterior, solamente por comentarios de algunos que van pues, a abrir, pero viven pues apartados en su mundo, en su vida. Entonces, esa parte me gustó mucho. Y como digo, esta historia me gustó bastante. En realidad fue muy entretenido. Al comienzo me parecía que esta cosa como que era muy largo, pero después fue pasando el tiempo, fue pasando los días. Antes de acostarme leía, no sé, una hora, hora y media, y yo dije, a lo mejor no alcanzo, pero en realidad lo acabé de leer hace 2 días. Y como digo, me gustó bastante. Realmente es muy agradable leer a Tolkien, a pesar de todos los otros libros, el Silmarillion y ese tipo de cosas, pero sí, es muy entretenido. Eso por el momento. Gracias. De acuerdo, muchas gracias, Pablo. Y sí, esa parte, yo debo decir que la primera vez que lo leí, sí fue bastante interesante porque se descubren muchas cosas, ¿no? En esta parte. Eh, Nos dice datos así súper interesantes, algo, cosas que uno no los tiene presentes, ¿no? Y pues es un buen preámbulo para el libro en general, para entender cosas. Está muy padre. Eso sí, definitivamente no recomiendo saltarlo. Eh, Hay muchos libros en los que yo sí, honestamente sí digo, no me voy a, el prefacio y todo lo que viene antes, no lo voy a leer. Yo me voy directo al libro, ¿no? A lo que es la historia. Error, ¿no? Quizá porque nos da mucha información, pero creo que en esta parte sí, no hay que saltarla y es muy interesante lo que se menciona, incluso en la parte, los apéndices que nos dan muchísima información también. Y es muy interesante porque nos vamos más allá, pues, y eso es lo bonito de Tolkien, que, o sea, el universo está tan bien planeado que puedes encontrar respuesta, o sea, en lo que nos dejó
puedes encontrar respuesta y puedes hacer match. Hay que leer, sí, hay que leer muchísimo, pero puedes ir haciendo match con todo lo que sucede, ¿no? Eh, Hay, por ejemplo, unas partes cuando habla Aragorn, cuando empieza a cantar, por ejemplo, la canción, ya llegaremos a esa parte, pero ahí, ya una vez que nosotros tenemos el preámbulo, por ejemplo, del Silmarillion y todo lo demás, ya hace más sentido. Algo que, por ejemplo, en mi caso, la primera vez que leí no tenía mucho sentido porque no conocía la historia de Beren, ¿no? Y Lúthien. Entonces, esta ocasión ya fue como que más, me dio más luz con muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, excelente, muy bien, Pablo, y qué bueno, esa parte que mencionas yo quisiera eso, de poder quedarme, o sea, de acostarme ya antes de dormir y ponerme a leer, por lo menos, yo quisiera por lo menos leer 5 minutos, de verdad, porque, o sea, apenas agarro el libro y ya me estoy quedando dormido, entonces, eso está muy padre, ojalá yo pudiera hacer eso. Pero bueno, gracias, Pablo. Vamos con César, es el siguiente, a ver si está por aquí disponible. Hello, hello. Creo que no. Vamos a esperar entonces unos minutos, claro. Claro, entonces vamos con recién llegada Adri, es tu turno. Bienvenida, qué gusto verte. Después de tanto tiempo de coincidir con los antiguos y abismales, y ahora verte aquí, me da mucho gusto. Y nada más un preámbulo, vamos a hacer una presentación aquí. Eh, Adri, si me lo permites, para el resto, compañeros, aquí Adri es la fundadora de la biblioteca El Vitral. Es una librería, más bien no es una librería, perdón, una librería de segunda mano. Ella se encarga de rescatar muchas obras y pues acercarlas a nosotros, ¿no? Por medio de esta venta. Y no nada más hace eso, sino que también es un espacio cultural, esta librería, y tiene muchos eventos y un montón de cosas. Es un gran lugar. Ella está aquí en Veracruz, en la ciudad de Veracruz. Em, Igual yo estoy aquí en Veracruz y bueno, aquí se necesita mucho y yo me acuerdo, no sé Adri tu percepción, pero yo me acuerdo que al principio estaban los antiguos y algunos clubs más y tuve cuando empezaste y realmente yo recuerdo que en ese entonces pues era bien poquito lo que se hablaba de libros y lo que no sé, esos espacios eran muy pequeños. Ahorita creo que ya hay más. No conozco muchos, pues soy muy ermitaño, pero aún así creo que ha cambiado mucho este tema aquí en Veracruz. Y pues también hay pioneros, ¿no? Y yo siempre he considerado a ti, a Irad, a todos los del el club de lectura de Banana, creo que se llamaba o algo así. Siempre los he considerado así como que pioneros. Y pues nada más, esa es la presentación para Adri. Me da mucho gusto que presente unas al club, a las reuniones. Sí, muchas gracias por también darme chance de participar acá con ustedes, porque no he podido coincidir en las otras reuniones, discúlpenme, No te pero me preocupes. emocionó mucho saber que había aquí. Ay, justo suena un montón de ruido ahorita. No sé, me emociona mucho coincidir con ustedes porque justo el año pasado empecé a leer a Tolkien. Las películas fueron como que mi introducción, la verdad, confieso. Y haber leído el libro para mí fue como o sea, como que un antes y un después, ¿no? Y pues nada, o sea, la verdad es que estoy muy emocionada de haber ahora releído la historia y poder compartirla con alguien, porque yo no sabía a quién expresarle todo lo que yo estaba sintiendo mientras estaba leyendo. Y no sé, saber que hay otras personas leyendo el mismo libro conmigo me emociona. No sé cómo les pasa a ustedes. Y muchas gracias también, William, por la introducción. Sí, no sé, me conmueve también. Muchas gracias. La verdad es que es como que un granito de arena, ¿no? Me gusta mucho leer y los libros y pienso que solo estoy cumpliendo mi labor como buen hobbit. Así solo me dedico a lo mío, así de yo sé de libros y me dedicaré ahí. Y nada, no sé muy bien cómo es la dinámica. No sé si ahorita estén platicando sobre algún capítulo en especial o algo así.
No, de hecho, en este momento estábamos, la primera ronda, estamos diciendo si es relectura, si es primera vez Ujú. y en general, ¿qué nos pareció el libro? Ay, pues creo que ya mencioné un poco eso. Me encanta. Ahora que lo releí, pienso que lo disfruté un poco más. eh, y como que pude notar un poquito más del estilo, más bien como comprender un poco el mundo que crea Tolkien. De repente me abrumaba en la primera lectura como tantos nombres o tantas como referencias, ¿no? Y no sé, como que ahora ya se vuelve un poco menos abrumador tanta gente que aparece en unos cuantos capítulos, ¿no? Esa es como una diferencia que noté y que me permitió como ahora enfocarme en la historia principal, ¿no? Porque ya conocí un poquito más. Y pues nada, la verdad me estoy fascinada. Apenas lo terminé ayer, estaba un poco atrasada, entonces lo siento como reciente todavía. Y, ay, mi gatita. Nada más ve mi gatita que estoy aquí hablando en una pantalla y dice, no, tú me vas a prestar atención a mí. No Como sé, siempre, pidiendo no sé atención. si sus gatos sean así, yo espero que sí, pero son algo celosos, ¿no? Y bueno, me volví a conmover con la manera en la que Tolkien narra, pues, este mundo, ¿no? Y la convivencia y los valores que son como aceptados en este universo, ¿no? Y no sé, o sea, siento que es una lectura de confort, pero sin volverse pura palmadita en el hombro. Es como que es aceptar que hay una vida a pesar de las dificultades, ¿no? Entonces, como que sí se volvió muy rico el estar leyendo uh, esta primera parte mientras el corre-corre de mi día a día estaba sucediendo, ¿no? Sí, muchas gracias. Ok, Adri, muchas gracias. Sí, sí es comfort, la verdad, sí, sí, sobre todo al principio, ya después empiezan a torcerse las cosas y ya, empieza así como de, bueno, pues ya, vamos a ver, ya hay más acción y todo, pero sí, al principio está bien agradable. En general, pues toda la obra está muy, muy agradable y esa parte del desarrollo de los personajes, o sea, tantos personajes que van saliendo. La verdad es que sí es abrumador, pero es lo que comentaba, ¿no? Hace un momento, que ya tenemos un pre, ¿no? Y si es una segunda lectura, pues con más razón, ¿no? Pero tenemos un pre del Silmarillion, por ejemplo, de lo que hemos estado leyendo aquí, el Hobbit, todo esto nos ha ayudado bastante, por lo menos a mí me ayudó bastante en esta parte, y sí creo que se disfruta mucho más, yo creo que lo hemos venido diciendo desde el Silmarillion, o sea, de la primera lectura te va a costar o no te va a agradar o lo que sea, pero ya en la segunda vas a empezar a ver otras cosas, ¿no? Y si tienes una más, pues con más razón, vas a tener más información, vas a entender más cosas. Entonces, creo que es lo natural aquí con Tolkien, ¿no? Entonces, muchas gracias, Adri, y pues ya para esta segunda ronda sí me gustaría que empezáramos a platicar así algún capítulo que les haya gustado, quizá quieran hacer algún comentario en específico, por lo menos de lo primero, de los primeros capítulos. A mí lo que, o sea, de lo primero, pues sí es un poquito tedioso al principio sí, pues hay mucho, ¿no? Hay mucho que leer y situaciones con lo de Bilbo y todo lo demás. Algo que quería comentar hace rato y que se me pasó cuando hablamos, cuando Nadia comentaba del tiempo, de la cuestión de la temporalidad. eh, o sea, nosotros en las películas estamos acostumbrados a lo que decía, de que todo sucede en cuestión de meses, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nada más de cuando se va Gandalf y regresa, o sea, pasaron años, ¿no? Según lo que recuerdo. Entonces, esta parte sí pasan muchísimas cosas en estos lapsos, ¿no? Y esto es interesante, es muy interesante. También estamos acostumbrados a que todo es súper rápido, pero aquí, por ejemplo, de ahí otra parte que recuerdo, la estancia con Elrond, por ejemplo, esa fue también un lapso,
pues fueron, creo que meses, varios meses, entonces sí es muy interesante esto que no se ve en las películas. Y yo siento que, no sé, ustedes me dirán, pero a mí, de la primera parte del libro, de cuando salen de la comarca y todo esto, eh, mi parte favorita es cuando van y antes de que llegan con Tom Bombadil. Creo que esa parte es donde se siente mucha tensión, o sea, está muy, muy, muy intenso el asunto, ¿no? De cómo van escapando de los jinetes, todo esto. Y justo cuando salen de la casa de Tom, que están en las quebradas, esa parte también se me hace muy, muy padre. No sé, de la primera parte es lo que más, la que más me gusta. Ya después como que, no sé, siento que no me gustó tanto a partir de la segunda, del segundo libro, pues, o sea, del libro segundo más bien, esa parte como que sí hay mucha información, muchos datos interesantes, pero, y me gustan, pero la parte que más yo siento es esa, la de cuando justo salen de la comarca y cuando salen de la casa de Tom. Entonces, esa parte me gustó mucho y si pudieran comentarnos su parte favorita o lo que quieran, si quieren hablar de un capítulo en especial, pues adelante, ¿vale? Minor, es tu turno, por favor. Otra vez. Sí, estás en primero, es que a mí me apareces en primero, Siempre entonces somos ya poquitos después de voy a todos modos. cambiar. Sí, igual, no tardarás en pasar. Sí, no importa. Adelante. Pues sí, lo que mencionabas de la primera parte del libro que nos parecía como que lenta al principio, pero ya volviéndola a leer, pues dices, ¿con qué sentido es da tantos detalles de cada personaje, ¿no? Dices, ¿cuál es el sentido de que dé características de personalidad y todo eso, ¿no? Pero ya va más adelante, pues te va desarrollando mejor por qué toman las decisiones que toman basados en lo que ya te contó en el principio, ¿no? Entonces ayuda mucho esa parte para darle un buen sustento a cada personaje y siento que ahora lo disfruté un poco más, no se me hizo pesado esa parte. Igual, hasta hay personajes que te dan mucho más contexto en el libro, como el del bar, el del pony pisador Cebadilla, ¿cómo se llama? Sí, Mantecón Cebadilla, algo así, ¿no? Acá tiene como un papel un poquito pues más importante porque hasta Gandalf le encarga una misión y que le entregue la carta y que le pase los recados, ¿no? Entonces aquí tiene como un propósito más y en las películas pues básicamente sale de fondo. Entonces hay como muchos detalles que enriquecen esa parte de aportar a la trama para bien, ¿no? Y como dices, sí hay muchos capítulos como muy interesantes. Igual lo que yo tenía mucha curiosidad de saber, porque pues, en las películas obviamente no está, es Tom Bombadil. Entonces, siempre veía videos de qué tal, quién es tal personaje y así, y teorías de qué hay sobre ese personaje. Y dice, no, pues yo tenía esa curiosidad de quiero saber quién es, qué hace, ¿no? Qué es lo que aporta a la historia. Y también, o sea, sigo con esa interrogante porque es como muy abierto esa parte, porque no te explican realmente cuál es su papel. No sé si más adelante en otros libros vuelve a aparecer o no sé, pero está muy curioso su personaje, la verdad, y su historia. Y bueno, por esta primera parte del libro es lo que más me llamó la atención. La parte también de Tom, ¿no? Ujú. El personaje. Es bien, no sé, yo lo veo como, así como místico el asunto con él, no sé. Muy Hay misterioso. sí, muy misterioso, o sea, es raro. Creo recordar precisamente en esa parte que dice que Tom es así como que súper viejo, o sea, desde que se creó la Tierra, ahí está él, ¿no? Porque él
creo que ahí dice que fue testigo de muchas situaciones y que por eso no le afecta el anillo, por ejemplo, cuando se lo pone, entonces, que no tiene ningún poder. Entonces se infiere que pues es algo así super old, ¿no? Este, gracias por comentarnos, Nadia, espero que te mejores, y que la pases bien escuchándonos, ¿ok? Ya, ojalá la próxima sí puedas participar, porque ya en las anteriores tampoco has estado, entonces igual estaría padre, pero bueno, ojalá te mejores y aquí seguimos. Y sí, entonces les decía, esa parte de Tom, yo debo decirles que la primera vez que la leí, que empecé el libro, porque no lo terminé, yo me traumé con Tom. Esa parte, de por sí que toda esa parte es bien misteriosa y bien mística, o sea, el tornasauce, o sea, los árboles que hablan, o sea, en primera, o sea, la primera impresión es como digo, ah, qué loco, ¿no? Está muy loco esto. Y luego llega este personaje que es súper poderoso. La verdad, yo me traumé con él, pero me traumé en el mal sentido. O sea, era de que yo incluso llegué a soñar con un personaje así como lo describían, pero a mí me daba miedo. O sea, realmente en el sueño a mí me daba mucho miedo esta persona. Era como tan misterioso y no sé, yo creo que me metí tanto en la lectura en esa parte que sí me dio mucho miedo. Y ahorita con las lecturas posteriores, pues sí entiendo, ya entiendo más cosas, ya no me da miedo, obviamente. Este, pero sí es un personaje muy interesante, mucho misticismo y todo, sobre todo lo que se ha comentado, ¿no? Al respecto de, hay, me parece que ya hay luz al respecto de quién es. Por ahí en algún lugar lo leí, pero pues vamos a ver si después lo podemos analizar más como que a detalle, pero sí, esa parte coincido en que es una parte muy, muy interesante. Gracias, Minor, y vamos con César, que levantó la mano. Mister, adelante. Saludos, buenas noches, gracias. Disculpen, venía en el transporte y no podía hablar mucho, pero ya estamos aquí listos. Pues primero que nada, gracias por la oportunidad de compartir, de leer, releer. Yo la verdad es que no recuerdo qué número de relectura es, ya lo mencionaba por ahí en algún comentario, este, pero, pero siempre se descubren nuevas cosas y pues también al escuchar y al estar ahorita con sus experiencias, surgen nuevas perspectivas de lectura. Em, Concretamente ahorita, pues sí, también me enfoqué mucho en el audiolibro. De repente sí tomaba como algún pasaje y demás, pero sí, más bien fue por los audiolibros. Em, hay varios pasajes que me gustan mucho, pero uno que también les quería comentar es con respecto a la diferencia con las películas, el carácter que tienen los personajes. Frodo, en el caso de los libros, es uno de mis personajes favoritos, junto con Faramir. Y pues, o sea, sí creo yo que se ve mucha diferencia con respecto a la película, que es más como muy pasivo, muy... eh, los demás son los que lo van cuidando, lo van acompañando, y aquí se ve más su participación, o sea, es el portador, no nada más pues porque le tocó a él llevarlo, sino que realmente tiene más eh, participación activa. Pero también me parece muy importante la forma en que sus compañeros hobbits se unen a la aventura. O sea, en las películas es más como algo fortuito, ¿no? O sea, van Sam y Frodo y de repente chocan literalmente chocan con Pippin y Merry y pues bueno, ya ahí por azares del destino continúan la aventura, ¿no? Pero no sabían realmente qué era lo que estaba pasando. Y aquí no, o sea, aquí vemos que hasta hay una pequeña conspiración entre ellos para acompañar a Frodo, ¿no? Dice, no te vamos a dejar solo, sabemos que pues hay peligros, aunque realmente no estaban tan conscientes de la magnitud de los peligros, pero sabían que pues, salirse de la comodidad de la comarca y abandonar la seguridad en la que estaban, pues
implica riesgos, ¿no? Y sin embargo lo hacen. También después en el concilio que dice, no, pues es que nosotros también queremos ir, ¿no? Y si no lo hacen ustedes oficial, pues a escondidas, pero los vamos a acompañar. Entonces, o sea, eso es algo que a mí me encanta de los libros, ¿no? Esta parte de la comunidad, la familia, el acompañamiento que tienen solidario. Otro elemento también que me gusta mucho, este, sería con, bueno, con respecto justamente a la cuestión de las lenguas. Yo recuerdo cuando leí por primera vez el texto, que pues fue una de las cosas que me engancharon, ¿no? Que Tolkien nos mete ahí frases, nos mete palabras, nos mete los nombres, pero nos mete incluso textos completos, como aquí el poema que canta Galadriel al final. Ah, perdón, también me acuso que me faltó terminar con 2 capítulos. Me quedé justo cuando llegan al otro día, pero bueno, lo voy a continuar después. Pero eso, o sea, que Tolkien así como si nada mete esas frases y no nos da las traducciones, ¿no? O sea, de algunas palabras, algunas frases sí menciona, pero hay muchas que no nos da traducción, ¿no? Entonces sí es así como, fue un experimento que él tenía de, pues a ver si la gente no se espanta a leer esas cosas. Y y a mí en lo personal fue algo que me gustó mucho. Eh, en, en el texto de Humberto Eco, El nombre de la rosa, que también de repente mete así frases y textos completos en otras lenguas. O sea, es algo que a mí me fascina. Y aquí con Tolkien de manera particular, pues eso, ¿no? Lenguas que él mismo inventó, pero nosotros no sabemos eso. O sea, ya ahora lo sabemos, pero cuando él publica los libros, pues sí fue así como de saber qué pasa. Entonces, son 2 cositas que ahorita quería compartir. Obviamente, pues hay mucho más que comentar. Ahí también con respecto al buen Tom que mencionan, que no se sabe realmente qué es. Y eso fue también fue intencional de Tolkien, que no todos los misterios, aunque nos da muchas explicaciones en los apéndices que menciona Will, en el texto, en las cartas, en muchos otros textos nos da más detalle, pero de Tom como que se quiso quedar ese secreto. O sea, realmente él mismo dice, no, Tom Bombadil es un misterio, ¿no? Dentro de la misma Tierra Media, que hay muchos misterios, pero se explican, pues este se queda ahí sin explicación, ¿no? No se sabe realmente qué es Tom, ¿no? Y podemos teorizar y buscar y demás, pero creo que es parte de la misma maravillosidad que tiene la Tierra Media, que pues así como en el mundo primario, en nuestro propio mundo hay muchas cosas que todavía no sabemos qué es, qué ocurre, qué acontece, pues también ahí en la Tierra Media Tolkien quiso dejar este misterio sin resolver. Bueno, hay muchas cosas, pero sí quisiera esperar para ver si más adelante podemos continuar participando. Vale, César, muchas gracias, como siempre, un montón de información. César, yo quiero aprovechar, dado que yo creo que tú has de saber, o si alguien más de los compañeros sabe, yo no recuerdo, me imagino que sí dice, pero ¿cuál es la diferencia de edad de Pippin y los demás? Porque recuerdo que en el concilio precisamente decían que él era el más joven de todos y que pues que quizá por eso no sea buena idea llevarlo. Eh, ¿Tú recuerdas cuál es la diferencia de edad Como con con todos los demás? concretamente qué edad tenía. Sí, 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 con la diferencia de edad de Pippin contra todos los demás, porque sabemos, por ejemplo, que Frodo era el más grande, ¿no? Por la edad que se maneja, era el hobbit más grande, que tenía más experiencia y todo esto, se supone. Entonces, esa es mi pregunta, porque yo no recuerdo si viene o no. Concretamente ahí en el momento del concilio, Frodo tiene 50 años Ujú. y Pippin el menor tiene 28. Son las dos que recuerdo. Ala. De Sí, las Ok, demás, mira. pero bueno, así como para comparar, más o menos a la mitad de eso o en medio de eso estarían los otros dos, Ajá, Sam y Merry. Merry. sí, ya Y los obviamente, busqué y Merry tiene 36 y Sam 38. Están en el rango. 36, 38. Ujú.
Ajá. Ok, El buen sí, Aragorn, ancianito ya. el viejito. El viejito Aragorn. Vamos a ver después Es, en las torres con Eowyn. Ahí ese detalle. esa parte está padre. Sí, esa parte Sí. está bien interesante. De hecho, sí, eso me llamaba la atención porque decían precisamente, o sea, prácticamente, o sea, era un chavo, ¿no? Para los estándares, pues sí, era un chavo. Y se entiende, ahí también entendemos ciertas situaciones, ¿no? Las situaciones por las que luego pasaba. Era su inexperiencia, su inmadurez, quizá, no sé. Este, pero sí, esa parte es muy interesante. Eh, algo más, me vino a la mente algo, el comentario. Ah, sí, de lo de Tom, en algún punto, incluso yo leí que decían, de una de tantas teorías que decían que Tom era como que el autor, ¿no? Que por eso no le afectaba y era súper poderoso. Decían eso, ¿no? Que era el autor, pero en realidad sabemos, ¿no? Que es Beren, ¿no? Por lo que yo entiendo o por lo que yo recuerdo, no sé si estoy mal. Es eso. Bueno, Tolkien en alguna carta menciona que con quien más se sentía cercano es con Faramir. Un Faramir. Ah, Faramir, o sea, dice, yo soy más un Faramir, quizás no con tanto valor, pero, y bueno, y con espíritu hobbit. Eh, ok. También en lo metanarrativo, pues sabemos también que Beren y Lucien son dos figuras propiamente ellos, ¿no? Él y Ujú, Edith, su esposa, ujú. pero pues bueno, es eso como metanarrativo, elementos con los que él se identifica, pero no, y bueno, aquí también en ese sentido, pues Tom tampoco sería él. Eh, ah, Pequeña cápsula, en realidad, Sí, o sea, lo que ocurrió, digamos, igual en lo metanarrativo, es que uno de sus hijos tenía un muñeco que se llamaba así, Tom Bombadil, pero pues no le gustó mucho a su hijo y lo dejó ahí arrumbado y demás. Y y pues Tolkien crea entonces un personaje, este, primero en cuestión de poemas, canciones, y ya después lo introduce ahí al texto de Cien de los Anillos, pero es como pues simplemente una curiosidad, ¿no? Pues bueno, está este muñeco, este personaje lo voy a introducir y ya. Digamos que el origen en sí del personaje, diríamos que sería eso, pero obviamente pues ya en el interior de la obra pues tiene su propia esencia, su propia identidad, ¿no? No es, no es una introducción del autor, no es un maya o un ainu hasta donde podríamos quizás decir, tampoco es el propio Eru, que también algunos dicen, no, pues es Eru Ilúvatar y por eso es que este, pues es ajeno al anillo. No, tampoco, o sea, realmente no se sabe qué es, simplemente muy es. bien. Es y ya. Ujú, sí, me agrada. Eh, pues sí, este personaje, sí, súper, súper interesante. También, vaya, de oro sí es como, también muy interesante, es bien místico el asunto con ellos dos. Eh, y algo que me llamó la atención de esta parte, cuando están en las quebradas, el broche, me hizo buscarlo, o sea, sí es como de, este Tom recuerda, o según él sabe de quién es el broche que encuentran, ¿no? Creo que, no sé si era un broche o un del cabello, no, no estoy seguro, pero me hizo buscar eso y al final resulta que pues no, no hay más información de quién era, o sea, esa parte me gustó, ¿no? Y también es como para agregarle más datos a este personaje, ¿no? De que ha vivido tantas cosas, se supone. Pero bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias, César. Vamos ahora con Pablo en la segunda ronda, algo que gustes aportar. Ya, a ver, sí, yo creo que en la obra de Tolkien van apareciendo así personajes, o sea, medios misteriosos. Es como un universo muy grande, ¿no? El mismo este hombre del sauce es también
bueno, no sé si en otras obras habrá algo que explique, ¿no? Pero también, o sea, cómo un viejo árbol trata de absorber, no sé si es la palabra correcta, a sus víctimas, ¿no? Entonces, este personaje, lo mismo Tom. Entonces, a lo largo de la historia siempre hay así, es como Tolkien ha ido creando personajes así, es el universo muy grande, ¿no? Y lo que yo quería comentar es algo que a mí me, me dio un poco de, no sé si decir ternura, no sé la palabra, el amor que tienen los hobbits y el mismo Tom por los ponis, por los caballitos, ¿no? Bueno, yo, pues seguramente en la última obra del Señor de los Anillos se sabrá el fin de Bill, el pony que les acompaña durante todo el trayecto y se queda en las puertas antes de entrar a Moria. Entonces, para mí también se convierte en un personaje, es como un personaje rescatado porque era muy maltratado por su anterior dueño y más bien, como él decía, no va, o sea, va describiendo, o sea, más bien como que se sentía dichoso al ver que le escogen y se va, porque va a tener una mejor vida. Entonces, me hace tener curiosidad cuál es su fin. Seguramente eso digo, no lo sé, en el último libro sobrevivió, se lo comieron pues, los lobos o pudo llegar a su lugar de destino. Entonces, eso es lo que me llamó a mí la atención de esta primera parte, digamos, ¿no? Ya dije en antes lo que explica la comarca, pero este personaje, Bill, el pony, que si bien es cierto, puede ser, no, o sea, no es tan importante, pero es parte esencial de la primera compañía o de esta comunidad del anillo que van pues, en su viaje. Eso por lo pronto, no sé, eso me llamó a mí así bastante, pues, la atención. Otras cosas, pero ya les han dicho ustedes. Gracias. Ok, muchas gracias. Sí se sabe, creo que lo que sucede. Yo como que tengo una idea, pero no quisiera decir por no hacer spoiler y también por la precisión, que no estoy muy seguro. Pero sí es bien bonito el rescate, ¿no? Y que tan solo después de unos días que ya estaba con ellos, ya se empezó a sentir, incluso se le veía más animado, ¿no? Al pony. Este, muy bonita esa parte. Eh, y bueno, eh, esta parte de la naturaleza, yo siento lo bonito del asunto es como de, o sea, le dan el lugar. Hay también historias, ¿no? Del por qué sucede el tema de los árboles, también por ahí hay. Eh, ya lo vemos también en la segunda parte con los Ents, que ya en forma ya vemos, ¿no? Los árboles participar y todo esto. En general, la atención que le ponen a la naturaleza, a la cuestión, a lo vivo, pues, esa parte es bien interesante. Y con Sam, eh, el tema del regalo que le da Galadriel, o sea, ahorita no lo vemos, ¿no? Pero ya hasta después es que decimos, ah, no manches, o sea, está bien interesante el regalo que le hace, y sobre todo porque, o sea, para él, para Sam, que pues era jardinero y todo, pero a él le gustaba mucho ese tema, ¿no? Entonces es muy bonito esa parte también del regalo. Vamos con Adri. Hola. Ay, sí, Sí. coincido con lo que mencionas, William, de cómo describen el amor a la naturaleza y el cuidado y respeto que le tienen a ella. Me conmueve mucho también la historia de Bill, como menciona Pablo. Les comentaba que mi primera lectura yo no pude continuar, tuve que buscar qué le pasaba a Bill. O sea, yo no podía continuar. Me fui a hacer un mega spoiler para poder darle espacio a continuar. Así de no, es que este no puede ser el final. Y es que de verdad
recuerdo haber llorado cuando leí esa parte. En esta segunda ocasión como que ya estaba un poco curada y ya no lloré, pero suelo de repente leer en voz alta y ahí se me quebraba un poquito la voz, ¿no? Entonces me conmueve muchísimo cómo el autor de verdad le pone tanto sentimiento y tanta como vínculo, conexión entre sus personajes. O sea, no son robots, ¿no? O sea, son seres vivos que están enfrentándose a algo enorme, ¿no? Entonces, te transmite esa parte y te impacta, ¿no? Te pones en el lugar del burrito, te pones en el lugar de Sam, te pones en el lugar de Gandalf y dices, ¿qué se hace ahí, no? O sea, sí, no, me dejó sin palabras, ¿no? Y también ahí también comprendo un poco como las personalidades de cada uno, ¿no? Gandalf buscando pues continuar con la misión, ¿no? Sam mostrando este amor a la naturaleza y el cuidado que le tenía a las cosas, ¿no? También su sentido de responsabilidad, ¿no? De yo me comprometí a cuidarlo, ¿no? Y demás. Y elegir entre esta responsabilidad, ¿no? Y fallar de repente a estas ideales o responsabilidades que se tienen para poder continuar con el camino con Frodo, lo cual también lo puso en una situación muy difícil a Sam, ¿no? Suena de repente sencillo decir el burro o Frodo, pero ahí no, o sea, en ese contexto para nada, en ningún sentido, ¿no? Y admiro muchísimo cómo todo ese peso de descubrimiento del personaje cae en la relación con un burrito, ¿no? O sea, sí me parece maravilloso, ¿no? Y también como también Legolas, cuando ya está la comunidad todos unidos, él puede también como percibir lo que dicen las piedras incluso, ¿no? O el pasto, ¿no? Los árboles. Y ahí creo que también Tolkien te está diciendo, por favor, mira un poquito más allá de, o sea, afina tus sentidos, ¿no? Como dándonos esta invitación a integrar estos hábitos de otros seres, ¿no? Igual y no soy un elfo, pero podría prestar un poco más de atención a lo que me dicen, lo que percibo con ver las piedras, ¿no? Eso también me gustó mucho. Entonces, esta primera parte, como decía, no tengo como que una favorita en especial, creo que todo es una obra maestra, como un buffet. Tiene mucho de dónde elegir, pero el prólogo, sí creo que es el prólogo, ¿no? De que habla de los hobbits, ¿no? O sea, como que esta introducción a los hobbits, también me gustó muchísimo. Te enternece, te enternece el ver cómo es su mundo, ¿no? E inevitablemente también te pones a pensar en cómo son tus propias rutinas, ¿no? Y lo que es importante para ti. Entonces, creo que es una obra bastante valiosa también para ponerte a reflexionar en cierto modo, ¿no? O sea, sí será mucha fantasía y demás, pero está mucho esta parte de la reflexión y de cuáles son los pasos que tú también vas a dar en esta gran aventura de tu vida. Y bueno, ya siento que me estoy tomando aquí mucho el micrófono. Ya les dejo. Gracias. No, no te preocupes, Adri, así pasa. Es que hay tanto que decir y luego ni alcanza el tiempo, pero muy entrañables, exactamente eso. Yo creo que algunos autores son eh, describen mucho, ¿no? Por ejemplo, yo traigo un pleito con Stephen King porque describe absolutamente todo. Y a mí eso, la verdad es que con él sí me saca de quicio, o sea, me desespera tanto, que tanta descripción y todo, o sea, eso sí, a mí me desespera. Pero en este caso, yo siento que con Tolkien es como, pues sí, describe tanto, pero se necesita, o sea, yo sí le saco provecho a todo lo que me va a describir. No es como, por ejemplo, vuelvo al tema con King, que de repente me describe así hasta la marca de las cosas y se va a una historia de hace 1000 años de dónde se originaron las cosas y ya es así como de, o sea, quizá me va a servir. En mi caso particular no me ha tocado o quizá no he sido tan agudo en ese sentido de saber, de después decir, eso lo dijo en tal capítulo y ahora sí me sirve. No, aquí a diferencia es que sí sabemos, o sea, me dices tanto porque lo voy a necesitar y porque en algún punto me va a ayudar, ¿no? A entender la historia.
Es mi percepción. Y a lo que iba, aquí retomando un poco lo que dice Adri, el tema de se vuelven entrañables, ¿no? Porque los llegamos a conocer bastante a las personas, los personajes, realmente sabemos, y más en esta obra, hay muchas motivaciones. De repente van platicando y nos va contando esas historias, Tolkien, y sí es como de, sí, 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 entiendo, y me cae súper bien, y entiendes, por ejemplo, un personaje así súper trágico que a mí me da la impresión y que ya está en la segunda parte, o sea, en el libro segundo después del concilio, eh, yo no me enternece, ay, ¿cómo decirlo? Mm, me da pena, no sé por qué, pero me da pena el personaje de Boromir. No sé, siento que es un personaje así como que súper atormentado, siempre luchando en contra de lo que, no sé, como que en mi percepción es como que mucho trauma, como que Boromir trae mucho trauma y anda luchando contra eso, ¿no? Y quizá podamos hablar un poquito más de esto, pero en sí, retomando el tema de Adri que mencionaba, lo entrañables que pueden llegar a ser los personajes y de repente vamos identificándonos, ¿no? Con alguno o con otro, más afinidad, llegamos a tener más afinidad. Entonces, sí, muy, muy interesante. Muchas gracias, Adri. Veo sus manos, está Minor y Nadia, pero César tenía la mano antes levantada. No sé si la bajó, en algún momento la bajó. César, ¿quieres Sí, agregar algo? perdón. Perdón, es que igual antes de que se me olvide. Sí, sí, sí. Em, venimos un poquito con el contexto ya del Hobbit y cuando Tolkien publicó en 1937 el libro, la gente le pidió que continuara la historia. Entonces empieza a escribir El Señor de los Anillos, pero creo que sí se nota y ya lo han estado comentando, em, la evolución que fue teniendo en la narrativa. O sea, al principio sí es un poquito la misma temática, pues no sé, un poco infantil. Incluso no sé si recuerden ese pasaje en el que están los hobbits apenas saliendo de la comarca y menciona cómo aparece un zorro que los ve y dice, ay, el zorro pensó, ay, qué raro encontrar hobbits aquí. O sea, eso como que choca un poquito con todo lo que vemos después, pero va de la mano, va ligado con el tipo de narrativa que teníamos en el Hobbit. Ya después, conforme se va desarrollando la trama, pues las cosas se empiezan a oscurecer y a poner más turbias. Entonces, o sea, en las cartas Tolkien va explicando pues este desarrollo que fue teniendo y dice es que pues ya se me salió de las manos, ya ahora es una historia que ya no es para niños, que es una historia oscura, turbia, ¿no? Entonces, creo que podemos ciertamente ver esa evolución en la narrativa y, y quería comentarlo, que también va de la mano con esta referencia, también meta referencia que mete Tolkien en Bilbo, ahí en el concilio que les mencionaba, ¿no? Cuando él termina de escribir El Hobbit, por ahí aparece la frase de vivió feliz hasta el final de sus días, que fueron muy largos. Y dice, pues es que ya no veo cómo cambiar de eso, o sea, cómo voy a meter más aventuras de Bilbo si pues ya dije que él vivió feliz hasta el final de sus días. Entonces, cuando busca de qué manera hacer la continuación, pero me encanta ese guiño que metí yo, la verdad es que no lo había notado hasta esta relectura, que mete ese guiño ahí en el concilio. Dice, ah, bueno, pues ya está bien, pues yo voy a destruir el anillo, aunque voy a tener que cambiar el final de mi libro, que ya había quedado tan bien, ¿no? Entonces, me encantó también esa pequeña referencia. Y pues bueno, esto del zorrito también es muy curioso, ¿no? O sea, no es que realmente los zorros hablaran o pensaran, creo yo que más bien es eh, pues este elemento narrativo, ¿no? De poner un diálogo en este animal. Esa parte se me escapó. O sea, realmente yo no recuerdo esa parte del zorrito. Creo que voy a releer esa parte, por lo menos, porque no me acuerdo de eso. Y es bien interesante. Y no me acuerdo. No me acuerdo. Voy a tener que buscarlo otra vez.
Más o menos decías que es al final o sea, ya cuando están saliendo de la comarca. Sí, sí, todavía no se encuentran con Tom, todavía no llegan a Ok. esto que mencionaban de los tumularios y demás, es antes de eso. Ah, Lo ah. buscamos y lo mandamos ahí al chat. Sí, aquí tengo ¿cómo se llama? El contenido. Supongo entonces que es antes del Bosque Viejo, ¿no? Bueno, no, porque sí, sí, tiene que ser. Eh, Tres son compañía, dice el título del tercero. Puede que sea Sí, por ahí. si no me equivoco, es en ese capítulo que Ujú. ya salen, pero todavía no se han encontrado con Tom. Ok, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver. Yo creo que lo busco igual y ya les lo compartimos en el grupo. Gracias, César. Vamos con, ahora sí, en el orden que quedaba, Minor. Perdón. Seguía Adri, ¿no? Si quieres que pase Adri primero. No, Adri tenía levantada la mano. La bajó, ¿no? La bajó. No, pero pasaste tú, luego Nadia, y ella se quedó con la mano arriba de su participación. Ok. Igual solo quería agregar de lo que decían de la profundidad de los personajes y sus personalidades. Aquí noté un poco más sobre Gandalf y se me hizo que es como un poco más severo en ciertas cosas cuando se enoja, ¿no? Porque hasta cómo trata a Pippin en ciertas partes, digo, es como que más hasta grosero se podría decir, porque creen en las minas de Moria, en una parte le dice que lo iba a agarrar y iba a azotar su cabeza contra la puerta o contra la pared, algo así, ¿no? En una parte. Dije, esto como que en las películas lo vemos como que más tranquilo, más bonachón, y aquí es como que sí tiene de repente ciertos arranques que dices, oye, tranquilo, ¿no? No es para tanto. Igual, pues noté como ciertos detalles como ese estilo, y lo que decían igual de la comarca, bueno, digo, de la comunidad, que igual siento que se complementan mucho, que sea como que tan diversos cada personaje, que cada uno cumple un rol, ¿no? Entonces, pues Aragorn siempre toma el liderazgo y así, pero cada uno siempre está aportando algo. O sea, no hay nadie que dejen que dejen fuera de cada situación. Siempre hay alguien que tiene que aportar algo y se van complementando en cada momento. Bueno, es lo que quería agregar ahorita el momento. Sí, fíjate, Minor, que no sé, mi percepción es al contrario. En las películas yo noto muy, muy rudo, quizá por las acciones, pues, del actor. Lo noto muy, muy duro cuando está actuando y cuando interactúa con este Pippin y cuando se enoja. Eh, yo lo noto así, y a diferencia, en el libro yo lo sentí como que más ecuánime, como que no se exaltaba tanto, no sé. Eh, es mi percepción, claro. Y en algún momento, no sé si también esté equivocado, pero mi percepción fue como que era más sarcástico en el libro y en algunas partes hasta, no sé, divertido, no sé, hacía comentarios así. Es mi percepción, claro. Puede estar equivocado, pero em, aquí sí yo lo vi muy, muy, muy heavy en las películas, no sé. Vamos a ver, nos dice César, cuando lo regaña por haber hecho ruido en el pozo, después va con él y le dice, tranquilo, voy a dormir, yo te cubro. Ah, ok, sí es cierto. Sí, o sea, no sé, no sé. Aparte, era el papel, ¿no? A final de cuentas, él era el guía y todo esto, tenía que ser duro, pero sí, yo noto esa diferencia, pues, entre el personaje de la película y aquí el libro. Muy bien, muchas gracias. Minor, vamos ahora con Nadia. Gracias, César, también por el chat. Bueno, fíjate que sí, yo a Gandalf lo noté como más, ay, no sé, o sea, como más sabio en el libro que en la película.
que aún así en la película no me desentona con lo que es el personaje del libro, ¿no? Y lo que decía respecto a Boromir, es que a Boromir yo lo sentí como más humano, ¿no? Porque todos son como de diferente naturaleza a la humana. O sea, como que tienen esa base, pero no lo son del todo. No, los hobbits son como más, pues incluso como hippies, ¿no? Sí, yo aquí fumando mi viejo Toby, sí, yo aquí en mi huequito bajo el suelo. Pero a Boromir yo lo noto como más humano por este asunto de, es el hijo primogénito del senecal de Gondor. Entonces, crece con una idea de, tú eres el siguiente en la línea, tú me vas a relevar, tú vas a ser el siguiente senecal, tú, ¿no? Y cuando se encuentra con la oportunidad de ser el portador del anillo, pues dice, pa' pronto, ¿no? Yo sí quiero, porque no nomás quiero ser senecal, igual y quiero ser, pero es una carga que ni siquiera le correspondía, porque estaba Frodo, que era el portador del anillo, justo, esto le va a gustar a papá, yo voy a seguir siendo el favorito de papá, ¿no? Y es más bien como que todos los deseos del papá, reflejados ahí en Boromir, ¿no? Y esa lucha interna que traía él de, yo quiero ser el portador, pero yo no estoy, o sea, nadie me va a dejar el anillo a mí porque lo deseo. Y el anillo se alimenta de deseo. Entonces, como que esa parte está también muy, no sé, a mí Boromir en la película me cayó fatal, pero en el libro ya como que es un poco más, puedo empatizar con él. Pero es esa lucha de entre su naturaleza bondadosa y los deseos del padre, ni siquiera de él mismo, del padre, eso está tremendo. Sí, ¿sabes qué veo aquí lo que dice Boromir no sé si estoy confundido con el tema, creo que sí lo dice en el concilio, eh, o en algún momento en la discusión que tienen con Frodo, no estoy seguro. Eh, que gracias a todo lo que hacen en su ciudad, todo lo que se ha hecho, es que la Tierra Media o los lugares han estado libres de orcos y de situaciones, que prácticamente Gondor ha salvado al mundo, ¿no? Eso es lo que él en algún momento llega a comentar. Entonces, yo creo que Boromir habla desde esa carga, desde esa responsabilidad o no sé si es autoimpuesta por el país como tal, o una idea que vienen trayendo, porque, o sea, los hechos sí lo dicen, ¿no? Que ellos estaban en lucha constante para proteger, pero yo creo que eso es lo que a él a final de cuentas le juega en contra, el de decir, yo tengo mi pueblo tiene que protegerlos y él veía la única manera que conocía era la herramienta, el anillo como tal, ¿no? Era eso y por eso, pues al final de cuentas termina pues, por traicionarlo, ¿no? Más bien lo orilla o lo lleva a traicionar o a querérselo quitar a Frodo, ¿no? Esa parte es bien interesante. Como hemos dicho, el desarrollo de los personajes, nos damos cuenta de muchas cosas, muchas motivaciones, y que a final de cuentas nos hace, lo que decía, se vuelven entrañables, el irlos conociendo mejor y mejor. Y de Boromir yo digo eso, o sea, él tenía muchos traumas, muchas situaciones que resolver y que a final de cuentas, pues, no le ayudaron mucho y pues vio el final, ¿no? Que vio, pero bueno, es muy interesante este personaje y es lo bonito de leer de esta manera porque vamos más allá, profundizamos, ¿no? Enriquecemos, como decía Minor al principio. Esa parte está muy interesante. Minor, vamos. Igual más quería agregar de Boromir. Creo que en cierta parte también sugiere que vayan a Gondor, ¿no? Porque en la última parte del libro pues no saben realmente a dónde se dirigen. O sea, no tienen como un rumbo ya establecido. Y pues él sugiere que también
vayan a Gondor primero, porque ve cierta esperanza también en Aragorn, ¿no? Porque pues sí ve que él es como el descendiente, ¿no? Él es el elegido, por así decirlo. Y siento que él percibe un poco de esperanza en que él vaya con él a Gondor de regreso, ¿no? Entonces, también sí lo noté un poco diferente al Boromir de las películas, que es como un poco más soberbio, por así decirlo. Y este sí, como lo mencionan, se nota pues más humano, más vulnerable en ciertas partes. Sí, eso también, más vulnerable. Me agrada esa parte. Ok, muchas gracias, Minor. Quiero hacer una pausa porque vi que llegó Miguel. Miguel, bienvenido. Tú también acabas de ingresar al grupo de lectura y me gustaría que pues hablaras con nosotros, nos platicaras al respecto de si ya leíste la obra, si esta vez fue una relectura, en general, ¿qué te ha parecido la obra? Buenas noches a todos, mucho gusto. Es un Mucho placer gusto. conocerlos y escucharlos. Me encanta lo que han comentado hasta ahorita. Ha sido muy interesante ver su punto de opinión. Mi primer contacto con El Señor de los Anillos fue en el año de 1980 y tantos, con las películas que eran de rotoscopía. Eran películas filmadas con personas y ya después sobre los movimientos de las personas hacían las animaciones y consumía mucha fantasía, muchas animaciones, me aburría muy fácil. Y ya posteriormente un amigo me empezó a citar a Tolkien. ¿Sí me escucho? Disculpen. Sí, Excelente, sí, gracias. yo escucho bien. Ya Sí. cuando empecé a platicar de Tolkien y que a él desgraciadamente le decían el Hobbit, y sí, ¿por qué te dicen el Hobbit? Y ya me empezó a decir del libro, no, es que hay una raza que se llama así, y me empezó a platicar con una pasión y me interesó, le adquirí los libros, los leí, los volví a leer, los leí una tercera vez, esta es como mi cuarta relectura, y pues me fascina el universo que creó Tolkien, los matices de la luz, la oscuridad, los seres que pone, los idiomas que les pone a cada raza, los poemas, las canciones. No sé si conocen a ustedes la Kalevala. ¿Están familiarizados con ella? No, no, no escuché, no alcancé a escuchar, Miguel, ¿qué era? Perdón. El- la Kalevala. No, no me acuerdo. Kalevala es el cuento fundacional de la nación finlandesa y se basa mucho en un objeto de poder que también es un anillo, muy similar al del anillo de los Nibelungos. Tolkien, bueno, es mucho de su escritura es autobiográfica, pero él, como lingüista que era, se basó mucho en el finlandés para crear el Sindarin o el lenguaje de los elfos. Entonces, él se basó mucho en el finlandés y en algunas reglas gramaticales. Les invito a que lean la Kalevala o igual la podemos analizar aquí como parte de los textos que utilizó Tolkien para hacer El Señor de los Anillos y ese universo. Y, y no, pues quedé enganchado. Este primer libro, La Comunidad del Anillo, lo que comentaban ustedes, las facetas de Boromir, la base humana que mencionaron antes de cada uno de los personajes, pero distintiva de acuerdo a cada raza, de acuerdo a lo que cada dios fundacional le imbuyó a cada uno de los pueblos.
era su carácter, su manejo, cómo los hobbits se supone que es una raza derivada de los humanos que aparecieron en algún momento, cuando aparecieron los hombres en la Tierra Media, y su filosofía y su contacto con la naturaleza. Y si ustedes se dan cuenta, cada raza tiene contraparte, su contraparte oscura. Las águilas tienen a los dragones o gusanos, como le dicen a los dragones. Los Ents tienen a los trolls. Los elfos, bueno, los orcos son elfos trastocados por la oscuridad. Y pues como los hombres son corrompibles, pues no necesitó transformarlos, solamente corrompió su corazón. Y aquí es el caso único que quiero tocar a Gollum. Gollum es el único hobbit que fue marcado por la oscuridad. De los representantes de la raza de los hobbits, nada más sería el único ejemplo que se ve en la obra es Gollum. Otra cosa que me fascina y que no le hicieron justicia en las películas es la parte de Tom Bombadil. ¿Quién es Tom Bombadil? ¿Cuál es su raza? ¿Cuál es su verdadero coto de poder? La dama a la cual le dedican sus canciones Tom Bombadil, como él al tocar el anillo no le hace ni cosquillas ni nada, se lo quita, se lo pone. Para él es una bagatela. ¿Se acuerdan ustedes que Gandalf es un Maiar? Es de la misma raza que Sauron. Y sin embargo le tenía miedo a Sauron de que por medio del anillo fuera a corromperse. Aunque él quisiera hacer el bien, el anillo te terminaba corrompiendo. Esa igual fue una de las pruebas que no pasó Galadriel, a pesar de que era un elfo originario de la tierra de los Valar, que después pasó a la Tierra Media. Galadriel no pasó la prueba de portar el anillo único. Y sin embargo, Tom Bombadil, está chido tu anillo, ahí está, agárralo, como si fuera nada. Mucha gente especula que Tom Bombadil es Tolkien desde su mismo libro. Y la dama a la cual le dedica los poemas, pues era su esposa en vida. Allá ven que Tolkien, a través de varias relaciones entre elfos y humanos, y Tom Bombadil y su dama, pues expresaba el amor que sentía por su esposa. Era un reflejo y lo hacía muy bello. Las canciones, los poemas, la animación, la descripción que hace de los paisajes te sumerge en su mundo. En los 80s, en los 70s, toda la comunidad pues no éramos frikis, nos decían nerds. En aquellos años éramos nerdos o nerds, o raritos. Todos decíamos, no, es que es imposible que el Señor de los Anillos vaya al cine. No se puede, es imposible. Todo lo que tienen que hacer, todos los paisajes, toda la logística, ¿cómo lo van a lograr? Y fue una delicia que Peter Jackson nos callara la boca con su interpretación de las 3 películas. La banda sonora, la música, la ambientación, en el primer libro y en la primera parte de la película, como el mundo de los hobbits, quisieras estar ahí, en un hoyo de hobbit, de estar en contacto con la naturaleza, tener paz, comer a gusto, dormir a gusto. Es un contacto con la naturaleza que contradice un poquito, ¿no? La naturaleza de la Inglaterra que le tocó vivir a Tolkien, tan recta, tan flemática, tan citadina, como lo que le tocó vivir. Fue bueno, perdón, ya me prolongué demasiado. Ha sido una gran experiencia revisitar otra vez El Señor de los Anillos.
Espero que sigamos revisando sus obras. Espero, no sé si ya vieron, ya revisaron el Silmarillion. Sí, de hecho fue la primera obra con la que empezamos el club. Quizá no fue el mejor orden en el que teníamos que empezar, pero bueno, ya lo hicimos. Quizá demos una visita nuevamente posterior, porque lo que hablábamos al principio y lo que hemos mencionado en todos los clubs, creo, que se necesita constante, o sea, hacer una revisión y volver a leer porque se nos escapan muchas cosas, ¿no? Sobre todo el Silmarillion, que es bien amplio, o sea, es muy extenso. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, Miguel, sí lo vimos al principio, el año Excelente. pasado. Y quiero terminar, por ejemplo, hablando de esa parte oscura, ¿no? Que cada raza tenía su contraparte, tocada por Morgoth. Bueno, si ya vieron y si ya revisaron el Silmarillion, ustedes se acuerdan que en la Sinfonía de la Creación, que cada dios aportó parte a la sinfonía y ya después Morgoth o Melkor agrega esta distorsión, ¿no? Que es su parte durante la obra fundacional. En Moria, ustedes, mi pregunta es, ¿en cuánto tiempo creen que se hizo Gandalf desde que batalló con el Balrog, desde que cayó hasta que volvió a ascender a la cima? ¿Cuánto tiempo creen que pasó? No, No tengo idea. se hace un cálculo de que fueron aproximadamente 3 meses, en los cuales pelearon el Balrog y Gandalf desde el fondo del lago de Moria hasta otra vez la cima. Pero no lo ponen en la película. Pero sí fue un periodo, cuando te das cuenta del tiempo en el que estuvo peleando y en el cual pudo llegar a trascender después, cuando regresa como Gandalf el Blanco. Bueno, lo que quiero tocar es que en ese lago y en los fondos de Moria había otros seres y otras criaturas que tenían que tenerle más miedo que el Balrog. El Balrog, al final de cuentas, también era un Maiar, de la misma especie que Sauron y que Gandalf y cualquiera de los Istari o los magos. La la criatura del lago, que con las piedritas, no me acuerdo qué hobbit, el que regañaron a Pippin. Pippin a cada rato la regaba, que empezó a tirarle piedritas al lago y le mencionan que no tiene que perturbar las aguas, y sale esta criatura Lovecraftiana de tentáculos y así. En la descripción, como ustedes pudieron leer, si pusieron atención, los tentáculos terminaban en manos, no terminaban en un tentáculo con una punta, si eran manos las que sujetaron a Frodo y lo arrastraban hacia el lago de regreso. La descripción que hace de la criatura, no sé si en algún momento Tolkien le dio a Lovecraft para este tipo de criaturas oscuras, pero sí es perturbador. Pero sí, Moria tiene en su fondo todavía criaturas a las cuales todavía, incluso en la era del hombre, habría que temer. Bueno, nada más, y también los tumularios. Los tumularios, las películas no les hacen justicia, no los abarcan. Como el paso que hacen los hobbits a través de los túmulos también es una de las partes que en la primera lectura me aterrorizó. Y cómo él manejaba la escritura Tolkien en ese respecto de admirar si si él se hubiera dedicado a ese género, no dudo que hubiera tenido un éxito rotundo en esa parte. Bueno, muchas gracias, esto es lo que quiero aportar y es un gusto conocerlos a todos. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Tantas cosas que decir y tanto que platicar. Eso pasa todo el tiempo. Queremos decir tanto y hay poco tiempo. O bueno, quisiéramos más bien. Sí, esa, lo que
Bueno, perdón, de entrada, Miguel, pues bienvenido al club. Te uniste a nosotros hace unos días. Ya llevamos, prácticamente hemos leído en conjunto el Silmarillion. Después leímos, ya se me olvidó. El Hobbit, creo que fue el Hobbit después. Después leímos Sí, Los el Hijos Hobbit de después de Húrin. Silmarillion. Ajá, el Hobbit después de Silmarillion, luego Los Hijos de Húrin. Y ahorita pues que regresamos al orden, ¿no? Que es El Señor de los Anillos. Y de aquí nos vamos 2 meses más para poderlo terminar. Entonces, pues llegas a buen tiempo, Miguel, para unirte a la aventura y al viaje. Y hay muchas cosas, muchísimas cosas que decir y detalles que así luego se nos van pasando. A mí me sucede que se me olvidan detalles en el momento y ya luego alguien los dice y es como de, sí, esa parte sí, me encanta, ¿no? O esa parte no me gustó, etcétera. Entonces, creo que hay mucho que decir y pues aquí esperando que puedas continuar, Miguel, que puedas continuar con nosotros aquí y al igual que todos, ¿no? Que siempre, siempre todos tenemos perspectivas así bien interesantes y se nos van muchas, como decía, creo que Pablo estaba mencionando hace rato en el chat, que se nos van muchos detalles. Eso sucede. Tan solo lo que mencionábamos de lo del zorro, hace rato que lo dijeron, yo ni en cuenta, o sea, realmente no, ni lo recuerdo. Eh, Hay muchos detalles así, bien interesantes. Este, entonces, vamos a ver, en la parte la siguiente, bueno, no sé si alguien quiera agregar algo más o quiera participar. Si quieren hacer, levantamos la mano. Muy bien. César, adelante. Hola, hola. No, pues muchas gracias. Para comentar también sobre las fechas que hace un rato mencionaban, pues Tolkien pone muchos simbolismos también con respecto a las fechas que se manejan. Pues, por ejemplo, el 25 de diciembre es cuando salen de Rivendell. O sea, la compañía emprende el camino para destruir el anillo, justo el 25 de diciembre, que bueno, sabiendo que Tolkien era católico, pues tiene un poquito más de sentido, ¿no? ¿Por qué elige esa fecha? Pero además el 25 de marzo, que ya estamos a punto de llegar a ese día, es el día en que se destruye el anillo, ¿no? Por eso ahorita lo que mencionabas de las batallas que hubo en torno a la destrucción del anillo, pues estamos ahorita en estas fechas conmemorativas. Y ahí como anuncio, se ha elegido ese día, el 25 de marzo, que además también se toma como parte de la conmemoración del Año Nuevo condoriano. Y las sociedades Tolkien o los fans que hay a nivel nacional, internacional, perdón, han elegido esa fecha como el Día Internacional de la Era Tolkien. Entonces, para que lo tomen en cuenta y aprovechen para continuar su lectura y terminar a los que nos falta todavía. Y pues eso, o sea, hay varias fechas también así que tienen estos simbolismos, que para Tolkien pues no nada más era, pues a ver, se me ocurre este día ya, sino tenía un simbolismo más allá de lo evidente. Y algo más quería decir, pero ya se me olvidó. Gracias, bienvenidos y gracias Miguel también por lo que nos compartías hace un momento. Bienvenido al club. Gracias. Sí, muchas gracias, César. El tema de la cronología, les digo, les voy a pasar la página, está bien interesante. En esto de la cronología, yo no tenía en mente el día de la destrucción. Eso sí, supe por la cercanía, pues, de las fechas que estábamos en este rango, ¿no? Y hasta dije, ala, pues qué chido, vamos a coincidir, ¿no? Es agradable esa parte, conocer las fechas y yo lo único que recordaba, por ejemplo, era que llegaron a Rivendell y pasaron un tiempo hasta que decidieron salir, ¿no? Que fueron un par de meses, según lo que recuerdo. Entonces, esa parte a veces es complicado de seguir, como mencionaba Nadia, los eventos, ¿no?
pero ya cuando pues, se requiere, ¿no? Un poquito más de análisis y de empezar a atar cabos para llegar a este punto. Y bueno, muchas gracias, César. Y lo que yo les iba a comentar, ya hablábamos de la primera parte, hablábamos de algunos personajes, y ya para ir en la parte final, ahora sí, de la segunda parte, el segundo libro, el libro segundo, a partir de ahí, yo siento que todo va más rápido, efectivamente todo empieza a fluir un poquito más. Eh, Hay partes en las que yo la verdad sí me perdí, ¿ok? Sí hubo muchas partes en las que me perdí, cuando están, sobre todo en la de Moria, cuando están ahí en Moria hay muchas partes que me perdí. Quizá en el momento en el que lo estuve audio leyendo, quizá no le puse mucha atención, estaba como que metido en otros temas, y es donde más tuve que regresar, tuve que irle regresando al audio, pero sí hay muchos detalles ahí que se me escapan, la verdad. Em, de ahí ya cuando salen y todo lo demás, cuando llegan, por ejemplo, a los Lorien, esa es mi parte favorita. Yo creo que del libro segundo, esa es mi parte favorita, cuando llegan a los Lorien. En Moria sí está padre, pero no sé, no me atrapa tanto como cuando están con ellos, con los elfos. Eh, en mi mente, esa parte de cuando llegan al bosque, sí es como las descripciones que hacen y todo lo demás, para mí es como que así imponente, ¿no? No sé, venimos de un reino en Moria, de un reino así súper imponente también, gigante y salas gigantescas y lo que dicen, ¿no? Que cavaron tan profundo y crearon tantas cosas ahí dentro, pues sí es cierto, ese es como que ahí abajo una parte, un gran imperio, un gran lugar, pero hacemos como que el contraste cuando llegan ahí a los Lorien justo después, es como que otra situación así súper, para mí es inmenso, ¿no? Y todo lo que hicieron, todo lo que construyeron, cómo es que viven, ¿no? En los árboles. Esa parte a mí me encantó, las descripciones y todo, muy, muy interesante. Y no sé si se deba a que en esta segunda parte todo fluye mucho más, que por eso a mí se me escapen cosas. Pero creo que de la segunda parte yo me quedaría con esto, con los Lorien, como que mi favorito, y mi menos favorita, digamos, es la parte de Moria. Y ahí sí se me olvidan, se me olvidan muchos detalles, se me pasaron muchos. Nos dice César, otra diferencia con respecto a las películas, Gandalf no quería pasar por Moria, pero en el libro el que no quería era Aragorn. Gandalf desde un principio lo sugirió. Ujú. Ok, muy bien. Sí, esa parte, Aragorn, eh, él siempre tenía, bueno, por algo estaba donde estaba, ¿no? Y era de confianza, era de confianza total de Gandalf. Pero esa parte no, yo no la recuerdo muy bien. No recuerdo muy bien esa parte. Pero bueno, vamos a ver. Gracias, César. Minor. Sí, ahorita que mencionabas de Aragorn, también me llamó mucho la atención el respeto que le tienen, ¿no? Pero lo demuestra ahí el por qué se ha ganado ese lugar que tiene. Porque creo que es cuando van a los Thorin, cuando les tienen que vendar los ojos y no se quiere vendar Gimli, ¿no? Bueno, es el único, creo que al principio es el que le quieren vendar los ojos es a él, por Correcto. pues, esa cierta enemistad que hay a veces entre elfos y enanos. Y al final Aragorn acaba resolviendo, sugiriendo, bueno, diciéndoles que todos lo iban a hacer para que no hubiera nadie relegado. Entonces, ahí me gusta mucho esos detalles donde demuestra su liderazgo y es muy, muy enriquecedor esa parte, porque te das cuenta que pues no está ahí porque sí. O sea, se tiene como una historia muy, muy establecida y un personaje ya que va a ser más importante, ¿no?
en el futuro. Sí, fíjate, esa parte está bien padre. No la había recordado, pero sí, él es el que al final de cuentas, como bien dices, resuelve, ¿no? Así de, bueno, pues yo lo diría más coloquialmente, aquí en México, todos coludos o todos rabones, ¿no? Como dicen. Pero sí se vio, o sea, se vio bien. A mí que siempre, yo soy súper fan de Alejandro Magno, o sea, se vio Magno. Ese gesto fue así como de, sí, sí, sabemos, ¿no? Ya desde ahí estamos viendo la sangre que tenía él, ¿no? De Reyes, por decirlo de alguna manera. Y sí, bien interesante eso. Creo que es un gran personaje, Aragorn, desde el inicio y algo que, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención y que por eso también se los puse, no sé si recuerden, como una poll, como encuesta ahí en el grupo al respecto de lo de la espada, que realmente a Narsil los traía, o sea, los restos, él los estuvo cargando en todo momento hasta después que llegan con Elrond, la vuelven a forjar y ya la lleva la espada, ¿no? Hay una gran diferencia con la película, que pues en la película Elrond se la lleva cuando están en la tercera película, cuando están por entrar a la parte donde está el ejército. Y esa es una gran diferencia que para mí fue así como de wow, ¿no? O sea, la primera vez que la leí dije, esto está bien interesante. Y que siempre anduvo con la espada. Muchas cosas así, detallitos que vamos aprendiendo con la lectura y que podemos comparar. Esa es la parte bonita, pues, que podemos decir, no, es que a veces incluso se nota para algunas personas llega a ser molesto, ¿no? Que siempre estamos diciendo, pero en la película es así y en el libro no es así. Pero bueno, por lo menos yo lo hago mucho. Quizás sí es molesto para los demás, pero yo digo, no, pero es que en el libro no fue así. En el libro fue tal y tal y tal y tal, ¿no? Y ya te pones a platicar. Sí, da para una charla, pero aún así, les digo, algunos es medio, para algunos es algo molesto, pero aquí pues nos da mucho que decir, ¿no? Tan solo del Hobbit, por ejemplo, tantas cosas que le metieron y que hicieron en las películas y el libro, la verdad, bien sencillo y se pasó de volada, o sea, es otro rollo, ¿no? Entonces, esa parte es el tema de los personajes, como siempre. Yo creo que de aquí, de esta lectura de El Señor de los Anillos, yo veo esta, particularmente de la comunidad, es como el nos estamos enterando de cosas de los personajes, vamos viendo para qué rumbo va cada uno, y eso pues es muy enriquecedor, ¿no? También vamos tomando partido, ¿no? Para alguno, para otro que nos va cayendo mejor y así. Entonces, algo que yo no recuerdo porque ya tiene prácticamente año y medio que leí la trilogía en las dos torres. No sé si empieza a cobrar más protagonismo, por ejemplo, Legolas, porque en no siento que sea tanto, no sé ustedes me dirán o qué opinen, pero no siento que Legolas tenga tanto protagonismo en la primera parte, que es esta de la comunidad. Lo que siempre recuerdo es que a él fue al que mandaron en Caradras cuando todo el mundo estaba hundiéndose en la nieve, a él lo mandaron como para que checara al principio, al frente. Eso es lo que más recuerdo de él, pero de ahí en más, no recuerdo que tuviera tanto protagonismo, realmente no sé, ustedes me dirán si tienen una opinión distinta, pero como les decía, esta obra inicial, pues ya nos va dando detalles, ¿no? Y nos va desarrollando los personajes y eso es bien agradable, el saber de cada uno, está muy interesante. César. Hola, ahorita que mencionabas a Caradras, también hay un elemento importante. No recuerdo con respecto a Legolas, la verdad, sí tiene algún protagonismo. Si acaso en Moria, cuando también él se espanta por lo del Balrog, ¿no? Pero no, creo que ciertamente no tiene como mucha participación. Pero con respecto a Caradras, también ahí hay una diferencia importante.
y tiene que ver con lo que mencionaron ahorita del amor de Tolkien a la naturaleza. En las películas, Caradras, o sea, solo es el espacio en el que hay una batalla entre magos, ¿no? Y está ahí la batalla entre los conjuros de Saruman y Gandalf. En el libro, o sea, Caradras es un personaje. Caradras es quien derrota a la compañía, ¿no? Así termina ese capítulo. La compañía fue vencida por Caradras o algo así. Entonces, eso es un elemento de la naturaleza, pero es un personaje y se defendió y no los dejó pasar. Entonces, eso también habla de este elemento em, muy importante en Tolkien, de que la naturaleza se defiende por sí misma. No es solamente un espacio pasivo, ¿no? Y a mí pues también me agrada mucho eso. Intentan por diversos medios atravesar, pero no pueden, y no porque Saruman haya hecho conjuros para hacer que caiga la nieve, sino porque el propio Caradras se defendió. El Caradras el cruel. Bueno, que nada más quería mencionar ese elemento que me vino a la mente. Muy bien, muchas gracias, César. Hay algo que, bueno, no sé si algunos han leído las crónicas de Narnia. Yo nada más leí uno, que fue El Príncipe Caspian, creo. Creo que así se llamaba. Eh, bueno, la idea a lo que voy es que en el grupo, y ustedes me dirán si alguno lo sabe y me puede corregir, adelante. El grupo en el que estaban participando, creo que Tolkien tenía relación, ¿no? Pertenecía a un grupo en el que también estaba el creador de las Crónicas de Narnia. Y algo bien interesante es que también este autor habla de los Inklings. Ah, ok. Sí, o sea, este autor también es así, una situación de cuestión religiosa que tenía una base, pues, creo que también era católico el autor, y también en esta obra se maneja mucho el tema de la naturaleza, por lo que yo pude leer, ¿no? Y lo poco que sé de esa obra, creo que también maneja estos temas de la naturaleza. Hay, o sea, elementos que participan, ¿no? Y que toman un bando en cuanto a esto de que los buenos, los malos, o enemigos, etcétera. También hay de esto y es bien interesante, ¿no? Es bien interesante que lo consideren. Creo que aquí es más con Tolkien, eso es mi percepción. Tendría que leer más, quizá, de Lewis, pero quería mencionar eso, ¿no? Que también hay relación por ahí en este caso. Y bueno, de ahí, pues no sé, chicos, si alguien quiera agregar un poquito más, alguien que quiera agregar algo de algún personaje, de algún capítulo en particular, sino para que vayamos cerrando y pues continuar con los avisos parroquiales. Pablo, adelante. Sí, yo quería comentar, ¿no? Que solamente hacía lo mejor en forma rapidita, como la presencia de Sauron, aunque no está presente físicamente, digamos, pero se hace presente en toda la historia. Desde el momento en que empiezan a nombrar, incluso los hobbits cuando salen de la comarca, ya van con ese miedo. O sea, Sauron es tan poderoso que se siente su presencia, aunque no sea física, pero se siente su presencia. Es como pues la sombra, su poder, no se le ve, pero se percibe, se siente el miedo. Y igualmente otro personaje que a lo mejor no aparece tan físicamente es Gollum, que a lo largo de todo el viaje de los hobbits los va persiguiendo, los va acechando, podemos decir, y siempre está pensando. A veces se le ve, como dice, se ve dos puntitos ahí como los ojos, y también se le ve cuando Sam lo ve en el agua, y Aragorn dice, no, si nos está siguiendo desde hace rato. Entonces, como que, o sea, pues está presente Gollum, y bueno, seguramente más adelante en los otros libros también se ve. Entonces,
Gollum hasta cierto momento genera compasión, porque es víctima, pues, del anillo, y su afán por recuperarlo, pues le lleva a ser un villano. Eso nada más, gracias. Yo veo como otra víctima, a Gollum, otra víctima del anillo. Y esa parte, a mí me llama mucho la atención cuando menciona que van en el río, y va el tronco, ¿no? Dicen que se está moviendo un tronco, o sea, ¿cómo, no? Y ahí se dan cuenta, pues creo que Aragorn es quien les dice, ¿no? En esa parte, si no estoy confundido, él es el que les dice que ha estado siguiéndolos, ¿no? Durante mucho tiempo. Creo que igual Frodo ya lo había notado, esa parte. Y todavía lo que falta, ahí retomando un poquito lo que dice Pablo, pues todavía lo que falta en el siguiente libro, lo que vemos, y nos esperan más desarrollo de personajes nuevos, situaciones bien interesantes. La parte pesada que yo considero que es la comunidad del anillo, pues ya, ahora sí, siento que lo que viene pues va a ser un poquito más rápido. Yo solamente he leído una vez las dos torres, solamente lo leí una vez hace como año y medio. Entonces va a ser otra aventura y ver qué más, qué puedo encontrar en esta relectura, pero sí sé que va, va a haber más sorpresas y va a ser más rápido también, por lo que recuerdo, ¿no? La lectura. Entonces, ¿alguien más quiere agregar algo, compañeros? Minor. Igual para cerrar un poquito y que no mencionemos como tanto de lo que pasó en el concilio, que también es curioso que ahí te explican que realmente todos coincidieron y que nadie fue como convocado de cierta forma. Todos llegaron como al mismo tiempo y está curioso que todos llegan por razones distintas, ¿no? Y me llamó mucho la atención que dan como que más historia de los enanos y mandan ¿cómo se llama? A una ¿cómo se dice? Pues a unos emisarios, ¿no? Para mandar un recado de lo que estaba pasando en las montañas de los enanos, ¿no? Porque mencionan que Sauron estaba buscando el anillo y fue a pedirles información, ¿no? Como tal. Con Dain, me parece, Dain Pie de Hierro, y fue el que los manda para entregar este mensaje, ¿no? De qué es lo que estaba pasando en las tierras de los enanos. Y también me parece curioso por lo que mencionabas hace rato de los tiempos, ¿no? Que estaban sucediendo muchas cosas al mismo tiempo. Y justo por eso también coinciden todos en esta reunión con Elrond. Yeah. Muy bien. Sí, muchas gracias, Minor. Yo creo que va a ser interesante este ejercicio de que podamos ver la cronología, ¿no? ¿Qué está sucediendo al mismo tiempo? Nos va a ayudar bastante y creo que es interesante que sepamos y que nos ubiquemos, ¿no? En esto de la cronología. Muy bien, muchas gracias, Minor. Y ¿alguien más quiere agregar algo para cerrar? ¿No? ¿Todo en orden? Ok. Muy bien, chicos, muchas gracias. Pues yo la verdad es que sí me gustaría agregar que pues ya empezamos este camino, ya dimos el primer paso, vamos a continuar con las dos torres. Les decía, ya tenemos una idea de los personajes y ya aquí es en donde vamos siguiéndolos, pero ahora las rutas, por rutas distintas, ¿no? Y se pone bueno, se pone muy bueno. Entonces vamos con todo para la siguiente sesión, chicos. Eh,
estamos considerando, la verdad es que por algunas situaciones no hemos checado el tema de la cantidad de páginas y todo esto, pero muy probablemente lo vamos a manejar como se manejó en esta ocasión, que fue prácticamente un mes y medio para poder terminar. Creo que nos fue bien con el tiempo, o sea, creo que estuvo bastante bien, nos dio bien el tiempo. Yo, de hecho, acabé hace como una semana, más o menos, y días, entonces estuvimos bastante bien. Creo que esa holgura nos ayuda también a ponerle más atención. Y lo más probable es que lo manejemos de esa manera. Ya en estos días, entre hoy, bueno, hoy ya no creo, pero quizá el fin de semana podamos ya tener el póster para que ustedes, si gustan compartirlo, ahí va a estar en el grupo. Si quieren acompañar o invitar a alguien más a que venga, pues ya saben, son bienvenidos. Y pues nada más, como siempre, agregarles, eh, perdón, agradecerles. Nos dice Nadia que le gustó más cómo leímos el Silmarillion. Fueron 3 sesiones, si no mal recuerdo. Sí, Sí, ¿verdad? efectivamente. 3 Sí. sesiones para una sola obra. Sí, creo que nos daría, o sea, podríamos, en esta sesión, por ejemplo, abarcamos todo el libro, nos dimos más espacio, abarcamos todo el libro. eh, a veces se nos escapan cosas, ¿no? Quizás si lo dividiéramos de esa manera podríamos enfocarnos un poquito, quizá, como ahorita, por ejemplo, que hubo libro primero, libro segundo, quizá podríamos enfocarnos más, pero no sé, vamos a analizarlo, ¿vale? Vamos a analizarlo. Una sesión por libro, vamos a analizarlo. Está perfecto, qué bueno que lo mencionan, qué bueno que lo están diciendo para que así podamos tomarlos en cuenta y como siempre, que estas sesiones nos puedan servir para, pues, compartir, para darnos puntos de vista distintos, etcétera, lo que ha funcionado. Entonces, me agrada que lo planteen de esa manera, lo vamos a analizar y, pues, ahí del grupo les estaremos diciendo ya las fechas, ¿no? Una vez que ya definamos esto, lo vamos a hacer y también para irnos con calmita, ¿no? Porque siento que lo amerita este tema. Ya probamos en esta ocasión con la forma de este libro, con esta forma ya probamos, quizá podríamos checar otra alternativa. Y les digo, creo que lo amerita el hacer un análisis, estar platicando así a gusto y agregar detalles a las perspectivas también, perspectivas que son distintas en muchos casos. Entonces creo que lo podemos considerar. Les agradezco mucho por la recomendación, vamos a tomarlo en cuenta. Y pues si no hay nada más que agregar, compañeros, pues yo como siempre les agradezco mucho que estén aquí, que destinen este tiempo para platicar. Yo siempre la paso súper bien. Y pues nada más, nuevamente agradecerles a todos. Gracias por estar aquí, chicos, y pues nos estaremos viendo en la próxima. Les pasamos la información en estos días, ¿de acuerdo? Una buena noche a todos. Suerte. Buenas noches, gracias a todos, Buenas gracias por venir. noches. Bye, un gusto Descanse. como siempre. Muchas gracias. Bye. Tun, tun, tun.